En el Evangelio de Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18 el versículo. Amén. Amén. Vamos a leer en nombre de Jesucristo, Señor. En nombre de Jesucristo leemos tu palabra. Dice así: y yo también te digo, a ver, hermanas, ok. Mateo 16. Mateo 16. 18. Amén. ¿Perdón? 16, 18. Ajá, 16, 18. 16, 18. Dice el versículo 18, ¿verdad? Me dicen si estamos bien, ¿sí? Para leerlo. Amén. ¿Sí, verdad? 16, 18. Ah, qué bueno. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Vamos a orar, hermanas. Aleluya. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos, Señor. Te agradezco, Señor amado. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor amado. Te agradezco, Señor amado. Señor bendito, llénanos de tu bendición, Señor amado. Te pido, por favor, Señor, que recibamos tu bendición, Señor. Que recibamos tu bendición, Señor amado, en esta tarde, Señor. Te lo pido, Dios mío, para tu gloria. Enséñanos, Señor. Háblanos, Señor. Llénanos de ti, de tu presencia, de tu compañía, Señor amado. De tu amor, de tu paz, de tu bendición en todo lo que ocupamos, Señor amado. Háblanos, enséñanos tú, Señor amado, y obra nuestro ser, Señor. Y lo que nos mandes, que lo hagamos para tu gloria, Señor. Aleluya. Todo sea, Señor amado, para tu gloria, Señor amado. En el nombre de Jesucristo lo pido todo, Señor. Y te agradezco, Señor. Sea para tu gloria eterna, Señor. Que es lo más importante. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. El tema de esta tarde, hermanas, es la iglesia. Amén. Bendito sea el Señor. Sí, aleluya. Gloria a Dios. El tema de la iglesia, hermanas, uno dice, bueno, la iglesia, pues la iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia, ¿no? Pero el tema de la iglesia tiene varias cosas que se pueden tocar. Pero nosotros vamos a ver nada más un aspecto de la iglesia, para seguir la secuencia que tenemos de que en un solo servicio pequeño saquemos la doctrina y podamos la próxima semana, si Dios quiere, sacar o estudiar otro tema. Amén. Entonces, hermanas, en este tema de la iglesia, aquí donde leímos la palabra de Dios en Mateo 16, ahí en el versículo 18, Jesús habla, por eso está en rojo, ¿verdad? Y dice Jesús esto: yo también te digo que tú eres Pedro. Le está hablando Jesús al apóstol Pedro y le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. Ahí me voy a detener, dice que el versículo continúa, pero hasta ahí me voy a detener. Dicen las personas, los católicos, a veces las personas católicas normales, pues, o sea, un católico, una persona que va a la iglesia católica, no lo va a decir a la mejor, ¿verdad? Algunos sí, algunos no. Algunos a lo mejor ni saben ni eso, ¿verdad? Pero los que son sacerdotes enseñan que la primera iglesia que Dios fundó, enseña que la fundó, pues, y que la cabeza fue Pedro, pues, pero enseña que la iglesia católica es la primera iglesia que hubo. Y enseñan ellos que el Papa viene siendo como el sucesor de Pedro. Y por eso el Papa es la máxima autoridad de la gente que cree en Cristo, pues. Hablando de ellos que son cristianos, entre comillas. Se dice cristiano, no son cristianos, pues. Sino que se dice cristianos porque en el mundo hay gente que cree en Buda, hay gente que cree en Alá, hay gente que cree en el Dios de Israel, pero nomás en el Antiguo Testamento, pero no cree en Cristo. Y hay gente que cree en Cristo. Pueden ser como los testigos de Jehová, pueden ser muchas sectas que hay, los católicos, que es una religión nada más, que no son pueblo de Dios. Puede ser el pueblo de Dios verdadero, que somos la iglesia cristiana, y a todos nosotros, los que creemos en Cristo, les dicen que somos cristianos.
pero no son cristianos. Se dice que son cristianos en el sentido de que creen que Cristo es Dios, ¿verdad? Los testigos no creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Ellos no entran ahí, pero creemos en Cristo, pues, ¿verdad? Que es Dios. Los cristianos y los católicos, ¿no? Y algunas sectas que hay, ¿verdad? Entonces, hermanas, por eso se le dice que es cristiano todo, porque se cree que Jesús es Dios. Entonces, la Iglesia Católica, en ese sentido que dice que es cristiana, pues porque no es cristiana, ellos dicen que el Papa es el sucesor de Pedro, es el sucesor del apóstol Pedro, y por eso el Papa tiene toda la autoridad, ¿verdad? Sobre la Iglesia, sobre todos los que sean creyentes en Jesús. Por eso ellos, según ellos enseñan, que saben que están en un error, obviamente lo saben, ¿verdad? Lo digo yo, los padres, ¿verdad? Que yo he hablado con padres, así saben que están en un error. Pero ellos saben que están en un error, pero ellos dicen que ellos nada más son los que están con Jesús, están con el Dios de la Biblia. Ellos nada más, y los que no estamos con la Iglesia Católica estamos fuera, según. Pero no es cierto nada de eso, pues obviamente, ¿verdad? Entonces, hermanas, ellos dicen eso. Digo todo esto porque aquí se habla que Jesús iba a fundar su iglesia, y al leer así nada más, parece que la va a fundar sobre Pedro, ¿verdad? No la fundó sobre Pedro, la iglesia del Señor. Y tampoco el Papa es sucesor de Pedro, porque el Papa y Pedro no tienen nada que ver. Porque el Papa es una persona con doctrinas cerradas, es una persona no nacida de nuevo y es una persona idólatra. Y todo está en contra de la palabra de Dios y de Pedro, obviamente, ¿verdad? Primeramente de Dios y también de Pedro, ¿verdad? Y Dios no fundó la iglesia sobre Pedro, sino que Dios fundó la iglesia sobre Jesús, fundó la iglesia sobre él mismo, ¿verdad? Sobre él mismo. Y dicen los católicos, y los primeros, dice, fueron, por eso dice los primeros son los católicos, primero existió la iglesia católica, ¿verdad? Dicen, primero existió la iglesia católica, y después salieron los cristianos, dicen ellos, ¿verdad? Pero si usted se va a la Biblia, lo que la Biblia enseña, que primero salieron los cristianos, que primero no se les decía cristianos, nomás se les decía los del camino, se les decía así. Amén. Hasta la Biblia lo pone con una C mayúscula, como si fuera un nombre de una persona, porque decir los del camino no significaba un camino normal, sino que el camino era un título, eran de algo ellos del camino. Y algunos creen que en la Biblia aparece el camino como un título de algo que eran del camino, antes de que se les dijera cristianos a los creyentes, porque Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? Y que era el camino y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces por eso la cosa dicen que era el camino. Y la Biblia enseña en Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, que Jesús, que los creyentes, los primeros creyentes, ellos se les conocía como los del camino. No se les decía creyentes. Y en Antioquía, por primera vez, la Biblia enseña después, con el paso del tiempo, que se les dijo por primera vez cristianos, y ya después usted halla en la Biblia más adelante que ya otra vez se les nombra cristianos, y se les quedó la palabra de cristianos. ¿Y por qué cristianos? Porque eran los que creían en Cristo, y hacían diferencia porque había judíos que no creían en Cristo, solamente en el Dios de Israel del Antiguo Testamento, que Jesús es el mismo Dios de Israel también, pero es el Hijo, y no creían en Jesús, y había varias sectas diferentes también, que eran cosas diferentes, torcidas de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, los que creían en Cristo nada más eran los discípulos que quedaron de Jesucristo, que se multiplicaron pues con los apóstoles. Entonces, los cristianos, hermanas, son los primeros, no son los católicos. Lo que pasa es que cuando pasó el tiempo, hermana, pues en la Biblia aparecen los cristianos, no aparecen los católicos. Y cuando pasó el tiempo, pasaron, ahorita la verdad no recuerdo bien, no quiero mentir, pasaron como 3 siglos, 2 siglos, no recuerdo bien. Pasaron los siglos después, hermanas, pasó lo que le pasa a uno, como ahorita. Ve que ya todo, pues ya no importa, podemos vivir la vida como queremos, ¿verdad? Cada vez el hermano hace lo que quiere y pues ya no es tan malo, porque antes era así, pero estaba bien cerrado. Ya sé que ahora podemos ser diferentes y ser más liberales y todo, y se va enfriando y se va acabando el cristianismo genuino, y al final uno ya no es un cristiano, uno ya es otra cosa al final. Entonces así se fue enfriando el cristianismo conforme fue pasando el tiempo, y se fue acabando el cristianismo, y después surgieron los nuevos disque cristianos, que ya son los católicos, y se acabó el pueblo de Dios, se acabaron los cristianos, porque empezaron a hacerse diferentes, que pues sí era malo, pero ya pienso que no es malo, porque pues esto, y empezó a enfriarse el cristianismo, y se acabaron los cristianos, y surgió lo que es la católica.
Y hasta el año como 1600, hermanas, por ahí así, 1500, 1600, Dios salvó otros de los católicos, salvó unos que les hizo entender la verdad y se hicieron cristianos en siglos que no había, eran los católicos buenos que habían. Y los cristianos resurgieron hace apenas unos siglos otra vez de nuevo. Pero ellos no son los primeros, los católicos, los cristianos. Ellos surgieron porque los cristianos se torcieron, porque empezaron, no, pues el mío se me hace tan mal esto, pues a lo mejor está bien, y que acá, y fue pasando siglos, no, pues que sí, y acá, y hasta agarraron hasta las imágenes, empezaron todos esto, sí son despapalle, vinieron un grupo religioso diferente que son los católicos, y se volvieron con los cristianos, y se aceptó todo el tiempo, se hizo otra cosa, y se acabaron los cristianos, y salió otra cosa, que ya ni era de Dios. Pues nosotros podemos caer en todo eso. Si nos empieza a no importar, hermanas, se nos hace ligera las cosas que sabemos que no están bien delante de Dios. Vamos a cerrar la puerta, hermana, para que salga, si se puede, para que esté más, para concentrarnos bien en la palabra de Dios. Entonces, hermanas, así fue pasando la cosa y llegó el punto, hermanas, que pues se siguieron los cristianos, surgió algo nuevo que no existía, que es el catolicismo. Porque se mezclaron los cristianos, como le dije, con un grupo nuevo que vino, que eran los que llegaron a ser católicos en un futuro, y ellos predominaron y se acabó el cristianismo, y los que vienen desde la antigüedad son los cristianos, no más que resurgieron después. Todo esto es bueno saber, hermanas, porque yo he escuchado gente sacristiana, de muchos años, 20 años, más de 20 años, dicen, los católicos fueron primero, dice, yo siempre le he dicho a la gente esa, que los cristianos fueron yo siempre le he dicho a la gente, me han dicho, de que los católicos fueron primero, dice, y después los cristianos. Eso sería que nosotros estamos en un error y que lo correcto es ser católico. Y eso sería que para qué estamos aquí, para qué nos convertimos, hay que volvernos a la católica ya. Estamos perdiendo el tiempo. Pero la Biblia no enseña eso, la Biblia enseña que los primeros fueron los cristianos, eso enseña la Biblia. De hecho, los católicos ni aparecen en la Biblia esa palabra, aparece cristianos. Y después, con el paso del tiempo, como a uno se le hace fácil agarrar esto, lo otro, y uno se revuelve con todos los que vienen, sí, al último se extinguieron los cristianos, surgió una nueva generación que ya ni de Dios era. Se acabó. Como le pasó a los fariseos. La Biblia dice, fariseos hipócritas, ¿verdad? Son sepulcros blanqueados, estaban vestidos como de Dios, pero estaban muertos por dentro. Jesús les dijo. ¿Y saben ellos quién eran, hermano? Les voy a decir una cosa. No sé si usted se acuerda que Dios batalló mucho en el Antiguo Testamento de que al pueblo de Israel, que siempre se les manifestaba con poder y hacía Dios milagros, todo. Y Dios estaba con ellos, pero ellos se iban a adorar a las imágenes. Y Dios los castigaba, les llamaba la atención, o los mataban porque iban a guerras y perdían y todo les iba mal. Y Dios todavía los socorría, y Dios decía, les hablaba y dejaban las imágenes, pero a veces las agarraban otra vez, y ahí se la llevaban y nunca podían dejar las imágenes. Siempre estaban aferrados con ellas, solamente unos tiempos las soltaban, ¿verdad? No sé si usted ha leído todo eso de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, hermanas, los fariseos hipócritas, que eran muertos y por dentro y por fuera pues, se miraban como que eran de Dios, se miraban blancos, pero no eran de Dios, estaban muertos. Esos hipócritas, es más, de hecho, la palabra fariseo quiere decir santo. Eran santos, ellos dicen fariseo, esa palabra significa fariseo. No, fariseo es algo de Dios, quiere decir santo, eran hombres de Dios, que Dios los, y si le dice una cosa, el pueblo de Israel no podía dejar la idolatría y la dejó, hermanas, dejó la idolatría el pueblo de Israel, hermanas, porque Dios usó a esos hombres santos para que ellos dejaran la idolatría, y por eso cuando usted lee el Nuevo Testamento, ya el pueblo de Israel no tiene problemas con las imágenes, tiene problemas de que inventó mandamientos nuevos, tiene problemas, hermanas, de que no aceptan a Jesucristo, pero no tiene problemas de que adoran imágenes. A los fariseos no se les dice idólatras, ni a los escribas, ni los sacerdotes, nadie son idólatras, ni el pueblo común, o sea, el pueblo normal de Dios tampoco, de Israel, tampoco era idólatra. Los problemas son otras cosas, como ya lo dije. Entonces, todo eso, hermanas, ¿cómo se logró? Todo eso se logró, hermanas. Entonces se logró por medio del instrumento de Dios, de que Dios había levantado unos hombres santos, que eran los fariseos. Y Dios quitó la idolatría de Israel, algo que nunca se había logrado en la historia de Israel, que se quitara para siempre la idolatría. Hasta ahorita no son idólatras todavía. Se les arrancó la idolatría y se las quitó. Pero ¿qué pasó, hermanas? Lo que pasó, hermanas, fue lo siguiente, que se les arrancó la idolatría, pero cuando pasó tiempo los fariseos
No, pues fíjate que esto, fíjate que el otro, y último se torcieron y eran hombres bien santos, se hicieron diferentes. Y cuando vino aquí Dios hecho hombre, les dijo, ustedes son hipócritas, ustedes están muertos en vida. Ustedes parecen santos, pero están muertos, no están santos, no son de Dios. No eran ni de Dios. Ya, los que estaban. Se corrompió, como le pasó a los cristianos del pueblo católico. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, como iglesia de Dios que somos de verdad, tenemos que luchar como iglesia de verdad, de mantenernos. Porque, ay, sí, Dios está conmigo, siento su presencia, y cuando Dios se manifestó, y que pues yo conozco a Dios, tanto caminar con Él, pero al rato vienen otras olas distintas, y la estamos recibiendo, y nos estamos revolviendo con la gente, y al rato, hermanas, ya somos quién sabe qué cosa, y no va a ser al rato que viene Cristo y ya hasta nos desconoce. Eso le pasó a la iglesia, por eso la iglesia se extinguió, la iglesia cristiana. Ya no existía ningún cristiano, ya no había cristianos. Se acabó la iglesia cristiana y surgió la católica después. Pero la primera es la cristiana, como digo, la que viene en la Biblia. Y eso le pasó a los fariseos. Eran hombres santos, aquí dice santos de Dios. Son santos, la palabra esa farisea se usa para santos. Ellos, hermanas, eran hombres usados por Dios tremendamente, que ni los milagros del Antiguo Testamento lo lograron quitar para siempre. La idolatría, ellos hasta lo hicieron, Dios a través de ellos. Algo que hasta ahorita permanece, y cuando Jesús vino aquí no había problemas con la idolatría, pero después se empezaron a agarrar cosas y al tiempo ya eran otra cosa que nada que ver. Hasta Dios los estaba condenando. Dios mismo aquí en persona los estaba condenando. Entonces, hermanas, nosotros que somos iglesia de Cristo, y vamos a ver este versículo, explicarlo un poco. Nosotros que somos iglesia de Cristo, tenemos que cuidarnos, que sí somos iglesia, pero nada más soy iglesia, y como soy iglesia, pues yo chupo todo, ¿verdad? Ahora esto, ahora lo otro, este es de limón, este es de vainilla y este es de fresa. Sino que tenemos que cuidarnos, hermanas, todos, porque si no nos cuidamos, al rato nos podemos contaminar nosotros, pues. Tenemos que tener cuidado para no contaminarnos y mantenernos puros para el Señor. Para mantenernos puros para el Señor. Aquí dice la palabra de Dios, dice Jesús, le dice a Pedro, dice, tú eres Pedro, ¿verdad? Pero usted se acuerda que aquí dice la Biblia en español, dice tú eres Pedro, pero el Nuevo Testamento, ¿en qué se escribió, hermanas? En griego, ¿verdad? Y tiene poquito arameo. Aquí dice en griego, aquí le dice Jesús a Pedro, le dice, tú eres Pedro, le dice así. Pero cuando dice Pedro, en griego hay una palabra que se utiliza para piedra pequeña, que es la que aparece aquí cuando dice Pedro. Dice, tú eres una piedra pequeña, le dice, en griego. Dice, y sobre esta roca, esa que es una roca inmensa, que ya no es Pedro, no es una roca pequeña, está hablando de una, le dice, y sobre esta roca, o sea, dice, tú eres piedra pequeña, y sobre esta roca inmensa, sobre una roca inmensa, voy a edificar mi iglesia, le dice. No dice que la va a edificar sobre Pedro, sino le dice, mira, tú eres una piedra pequeña, pero tú eres una piedra pequeña porque su nombre de Pedro significa piedra pequeña. Es más, de hecho, la palabra que se usa, para Cefas, que también es un nombre que se le da a Pedro, también es para piedra pequeña también incluso. Y la de Pedro también. Entonces dice, tú eres piedra pequeña, le dice, en griego le dice así, pero sobre esta roca inmensa, o acantilado rocoso también se le dice, voy a edificar mi iglesia. No sobre ti, piedrita, sino sobre la roca inmensa, o acantilado rocoso, que es Jesús. Entonces Pedro, la iglesia no está construida sobre Pedro. Y no hay un hombre en el mundo, como dice la Iglesia Católica, que el Papa, según es el sucesor de Pedro, que va a ser sucesor si él es un hijo del diablo y Pedro es un hombre de Dios que está en el cielo, un idólatra, y Pedro es un hombre santo. Entonces, no hay un sucesor de Pedro para que él sea la cabeza de toda la iglesia, porque sobre él se hizo la iglesia, sino que la iglesia de Dios la hizo ni sobre Pedro ni sobre nadie, la hizo sobre nadie que sea un hombre normal, la hizo sobre Jesús, sobre él mismo, sobre Jesucristo hombre. Amén. Sobre la roca inmensa que es Jesucristo. Y dice, las puertas, dice, del Hades, dice en griego, pero aquí le pusieron infierno, dice, no prevalecerá contra ella. O sea, que va a vencer incluso, hermanas, va a vencer incluso, la gente se está yendo todos los días al fuego, hermanas, a quemar, se muere. Y la iglesia incluso va a vencer eso, que está construida sobre Jesucristo, porque la gente vive del evangelio y salva a las personas, Dios a través de ellas, de que no se vayan a la condenación, sino que se vayan a la salvación. Amén. Por eso le dice eso el Señor, que las puertas del Hades, dice en griego, ¿para qué le pusieron infierno? Dice, no prevalecerán contra ella. Entonces el Señor, Gloria a Dios. aleluya,
Y aquí, hermanas, es la primera vez que se menciona la iglesia aparte. Es la primera vez que se menciona la iglesia y el que la menciona es Jesús. O sea, la iglesia no es un invento. La iglesia es algo real. Amén. Y Dios mismo la dijo, Jesús mismo la dijo. O sea, no es algo que a alguien se le ocurrió. ¿Sabes qué? La iglesia, sí, una iglesia. Y sobre Jesús, sí, también eso, ¿verdad? También, así. Sino que Jesús la dijo, él fue el que la mencionó por primera vez cuando él vino, la iglesia, hablando de la iglesia de él. Y también él habló de que iba a ser edificada sobre él mismo. Amén. Dije eso, la iglesia de él, porque en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, ahí se habla en el versículo, si no me equivoco, es en el 38. Ahí se habla de que Moisés estuvo en el desierto con la congregación, dice así, ¿verdad? Entonces, cuando dice ahí la congregación, hermanas, se está usando una palabra griega que quiere decir eclesia, ¿verdad? Que es la misma palabra griega que aparece. Y la palabra griega eclesia quiere decir, hermanas, llamar fuera de, quiere decir llamar fuera de un lugar a la gente. O sea que, como si aquí viene alguien y nos dice, ¿saben qué? Váyanse de aquí a otra parte, salgan de aquí, vayan a otra parte. Y también quiere decir la palabra eclesia, que se traduce iglesia en español, también quiere decir asamblea, una reunión. Entonces, cuando aparece en Hechos de los Apóstoles, se utiliza para el pueblo de Israel que ellos son una iglesia, que ellos son un grupo de personas reunidos que fueron llamados a salir de ¿dónde? De Egipto, ¿se acuerdan? De Egipto, Amén. por eso le encaja perfectamente la palabra a ellos, congregación, que quise la palabra iglesia igual. Fueron sacados de Egipto y Dios los reunió en el desierto. Y eso quiere decir la palabra congregación o iglesia, que viene de la misma palabra griega que es eclesia. Y quiere decir lo mismo, llamar fuera de una parte y una reunión de personas. Y nosotros como iglesia de Jesucristo, pues yo dije, nosotros como iglesia de Jesucristo, porque ellos eran en cierto sentido, por así decirlo, como una iglesia, pero no digo que es una iglesia como otros, pero en el sentido que lo digo, pues, que la Biblia lo muestra de esa forma. Pero nosotros somos la iglesia, pero no somos la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros, hermanas, Dios nos llamó a salir fuera de donde, no de un país, pero nos mandó salir fuera del mundo, que salgamos del mundo. ¿En qué forma? De que ya no vivamos conforme el mundo vive. Así es. Y nos reunió, nos juntó todos y nos junta como una iglesia, nos reúne como estamos ahorita reunidos. Amén. Y eso es una iglesia, que Dios nos sacó del mundo y nos juntamos como creyentes de Jesucristo todos juntos. Eso es una iglesia. Gloria a Dios, hermanas. Amén, aleluya. Aleluya, amén. Miren, vamos a ver en la Biblia, hermanas, si me acompañan. Vamos a ver si me acompañan a 1 Corintios 3. Vamos a leer en el versículo número 11. Vamos a leer 1 Corintios 3 y el versículo número 11. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios 3, versículo 11. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a ir rápido, hermanas, ¿eh? Vamos a salir rápido de aquí de esta doctrina. Creo que ya cubrimos la parte más extensa de lo que íbamos a ver. Ya vine lo más ligerito, más fácil. Lo demás también estuvo, pues, algo para lo mejor medio complicado en ocasiones, ¿verdad? Pero a lo mejor, pero vamos ahora en lo más ligerito y más rapidito, si Dios permite. Mire, ahorita vamos a leer aquí la Biblia, pero les voy a mencionar lo siguiente antes de leerlo. Yo les dije al inicio que la Biblia se muestra de muchas formas, tiene muchos aspectos la iglesia. Nosotros vamos a concentrarnos en este momento a ver la iglesia como un edificio, porque la Biblia muestra a la iglesia como un edificio. Y se puede ver otros aspectos de la iglesia, pero ahorita vamos a ver la iglesia en el aspecto de edificio, porque pues vamos a ver algo breve y no sin... O sea, para terminar rápido, como digo, el rol que llevamos, que nos demos un aspecto a veces, o lo más importante a veces, y ahorita con un aspecto del tema, para la siguiente semana, otro tema a ver, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ver de la iglesia solamente, hermanas, la iglesia como edificio ahorita, ¿verdad? Vamos a ver, porque ya vimos lo pasado, ¿verdad? Vamos a ver ahorita esto. Vamos a leer en el capítulo 13, en el versículo número 11, dice así la Biblia. Dice, porque nadie puede poner, dice, otro fundamento, dice que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Miren, hermanas,
La Biblia enseña que la iglesia es un edificio, ¿verdad? Amén. La Biblia enseña pues que la iglesia es un edificio. Es que estoy viendo aquí la Biblia, es que lo que pasa es que en el versículo número 9 se menciona eso, que somos hasta un edificio de la iglesia. Si usted leyera el 9 dice, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. O sea, dice a los cristianos, ustedes son labranza de Dios, dice edificio de Dios, dice así. Amén. Son labranza de Dios, edificio de Dios, así dice. Le dice a los cristianos que esos son. O sea, digo eso para que usted vea de que no es que yo dije, somos edificios, de que la Biblia dice que somos un edificio, así dice la Biblia. Somos una construcción, pues. Así es. Es uno de los aspectos que tenemos de ser iglesia. Tenemos un aspecto, Entonces, hermanas, mejor ya para seguir avanzando, hablando de la construcción de la iglesia, la Biblia pone a la iglesia, hermanas, como una construcción, pues, de las antiguas, pues, de las viejitas, de las antiguas, de ese tiempo de la Biblia. No pone como una construcción de las... Y las construcciones de ahorita son diferentes que las de antes. Y cada construcción son diferentes. Y cada país construía diferente. Y cada quien hace cosas distintas. ¿Verdad? Por eso hasta se estudian cómo construíamos de tal país, cómo construíamos de antes. Porque cambia pues la construcción con los años. Y cada cultura tiene su forma de construir. No se copian para hacer algo mejor y todo, ¿no? Entonces la construcción, hablando de la iglesia como edificio, es una construcción de la iglesia como un edificio, pero una construcción pero de las viejitas. Y es construcción de las antiguas, hermanas, no de las viejitas de las que hace poquito, sino del tiempo pues antiguo, pues, el tiempo de Jesús. Amén. En ese entonces, hermanas, cuando se hacía una construcción, se ponía primero un fundamento. Como ahorita se pone igual un fundamento, ¿verdad? Que viene siendo el cimiento para nosotros, ¿verdad? Tienes que poner el cimiento para hacer la casa, ¿no? Si no, ¿cómo vas a hacer algo, no? Porque si no, se puede destruir. Entonces, antes la diferencia es que se ponía un cimiento, el fundamento, y después del fundamento se le ponía una roca, que se llamaba la roca del ángulo, o roca angular. Ahora no, pues se pone nada más el cimiento, y hay algunos que de repente pueden hacer con ángulo porque quieren hacer una construcción tipo antigua, pues, ¿verdad? Pues porque se les hace interesante, les gusta, porque alguien lo quiso tener así, ¿verdad? Pero a veces no es necesario, pero antes sí se requería, pues, porque las construcciones eran diferentes. Entonces, si usted se fija, el fundamento sobre el cual está arriba toda la iglesia parada, Jesús dijo que iba a hacer su iglesia sobre él mismo, lo vimos en Mateo, sobre una roca inmensa. Y aquí dice que sobre quien está, sobre quien está la iglesia, dice el versículo número 11, dice que el fundamento es Jesucristo. Y que nadie puede poner otro fundamento que es Jesucristo. Entonces, el fundamento de la construcción antigua, o sea, de la construcción antigua que simboliza la iglesia, es Jesucristo el fundamento. Amén. Amén. Y la roca angular que se pone para que se construya también es Jesucristo. Es que en el tiempo antiguo era así, hermanas, mire, ahorita usted se hace como, que es el cimiento, que viene siendo como un piso, ¿no? Y ahí se empieza a construir. Antes no, se hacía el cimiento así como un piso y en la esquina, así en una esquina, se le ponía una roca ahí, que era la piedra del ángulo, se le decía así, o piedra angular. Y en la piedra, de una esquinita de la piedra que agarra una pared, de ahí se hacía un muro, y de la otra esquina que agarraba también se le hacía otro muro. O sea, y esos muros lo que hacían que le daba dirección a la construcción, las guiaba cómo tenían que construirse, y también las hacía sólidas, las hacía fuertes, y las hacía estables que no se tambalearan, pues. Entonces, en el tiempo antiguo se requería la piedra del ángulo, aunque había fundamento, porque la piedra del ángulo era la que le daba estabilidad a la construcción, que no se fuera a tambalear, que no se fuera a caer, y que le da dirección para que se construyera derechita bien. Amén. Y le daba solidez, la ponía maciza, pues, como uno dice, fuerte. Entonces se requería, es algo que se tenía que, si quería que no se destruyera, pues tenía que ponerla, que aguantara, que estuviera fuerte. Entonces vamos a ver, hermanas, en la Biblia, si me acompaña, vamos a ver en la palabra de Dios, vamos a ver Efesios. Vamos a ver Efesios, hermanas, capítulo número 2. Amén. Vamos a ver Efesios 2:20. Amén. Efesios 2:20. Gloria a Dios. Aquí dice, edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí se menciona a Jesucristo como la piedra del ángulo, como le dije, ¿verdad? Y en este versículo se muestra que ya está la iglesia edificada, porque dice edificados, o sea que ya está construida la iglesia sobre el ángulo que es la piedra angular, que es Jesús. O sea, no que se va a construir, sino que ya está. Y también está bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, no porque sean el fundamento, Jesús es el fundamento, sino en el sentido de que usted siga las enseñanzas de los apóstoles y profetas que vienen de la Biblia, que enseñan de Jesús, que enseñan muchas cosas, y de esa forma usted está fundamentado en las escrituras y soy sobre Jesucristo, que es el fundamento y la piedra angular, ¿verdad? Vamos a ver la última porción de la Biblia, hermanas, que vamos a ver en esta noche, si me acompaña, a Primera de Pedro. Vamos a ver ahí, capítulo 2. Primera de Pedro 2. Gloria a Dios. Amén. Y vamos a ver ahí la palabra de Dios, Primera de Pedro. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 4 al 7. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 4, 7. Vamos a esperar a que estemos listos para que todos leamos. Vamos a leer, ya estamos, ¿verdad? Dice: acercaos a él, habla de Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Aquí dice que seamos construidos. Amén. Como casa espiritual, por la construcción de Dios, una casa espiritual. Dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Habla de Jesús en el Antiguo Testamento y nos está citando aquí. Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Quiere decir que usted cree en Jesús, no va a ser avergonzado en el sentido que usted cree en Jesús, de que Jesús le salvó, y no va a pasar que usted se va a morir y al final, ay, me fui a la condenación, al infierno, Dios no me perdonó y me mandó al infierno. No va a ser avergonzado, creyó que iba a ser salvo y es salvo, va a irse con el Señor. Dice el versículo siguiente: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, porque la piedra angular. Amén. Entonces, aquí, hermanas, lo que yo quiero hablar de aquí, de la palabra del Señor, de que nosotros, hermanas, nosotros somos piedras. La Biblia muestra que los cristianos somos piedras. Dice aquí la Biblia, que somos piedras vivas, los creyentes. Amén. Porque aquí le está escribiendo Pedro a los creyentes. Y dice que son piedras vivas, pero Jesús es una piedra viva y nosotros somos piedras vivas. Lo que pasa que Jesús es diferente que nosotros obviamente porque pues, Jesús es Jesús, ¿verdad? Amén. Por muchas cosas, ¿verdad? ¿Quién va a ser como Él? Pero Jesús es diferente también, aunque es piedra como nosotros, porque Él es la piedra angular. Aquí se menciona 2 veces, que la piedra del ángulo, y nosotros no somos piedra del ángulo. Nosotros nada más somos como, se pone el fundamento, se pone la piedra angular en la esquina, y nosotros somos las piedritas que se van poniendo para hacer la construcción del edificio. Entonces nosotros somos como piedritas que formamos el edificio de Dios. Todos somos piedras vivas. Amén. Y Jesús es la piedra viva. Y nosotros somos piedras vivas como Él, pero Él es la piedra que nos da fuerza a nosotros, solidez. Por eso la iglesia, hermanas, está protegida, tiene solidez. La iglesia se puede mantener porque Jesús mismo es el que nos mantiene. Amén. Y nosotros, hermanas, somos así una casa de Dios, ahí dice. O sea, Dios habita con nosotros. Por eso es que el hermano que no viene no tiene lo que tenemos nosotros. Usted puede orar en su casa, le pide a Dios, pero Dios no le ayuda. Y cuando viene al servicio, que estamos todos juntos, que somos una casa de Dios, un edificio de Dios, todas las piedritas juntas, juntamos todas las piedritas como Jesús dijo: donde estén 2 o 3 congregados a mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y aquí, y usted viene aquí, y aquí Dios le ayuda. Lo que no le ayudó, que tanto usted le pide a Dios, que usted le pide a Dios tanto en su casa, y lo creyó, y le pidió, y lloró, y a la cual hasta ayunó y todo, y no le pasó nada, y nomás viene, y le pedimos a Dios, y Dios le da lo que estaba buscando. Amén, aleluya. Y Dios le abrió los ojos en lo que usted ni sabía las cosas. Y Dios le bendijo, y le hizo sentir paz que usted no la podía sentir, ¿verdad? Amén. O le dio la bendición que ocupaba, le restauró, le ayudó a poder seguir adelante. Porque cuando estamos juntos como piedras de Dios, que somos piedras vivas, nosotros como piedritas estamos colocadas
sobre la roca viva, que es Jesucristo, la piedra angular, y Él nos da dirección cómo tenemos que estar acomodaditos todos, como piedritas, y se forma su construcción, su edificio, su casita. Y es la casa de Dios, ahí está el Señor con nosotros. Amén. Entonces, aquí está Dios con nosotros. Gloria a Dios. Es por eso, hermanas, que ayer precisamente que estábamos hablando de eso, me llama la atención porque cuando uno, como lo dije ayer en la aplicación, cuando viene una aplicación de un tema, resulta que uno está pasando esas cosas. Y ayer te platiqué, ¿no? que la iglesia no es, obviamente que lo sabes, pero dije que la iglesia no es como nosotros que estábamos antes en el local y que el local lo dejamos. Amén. El local ese, antes de que lo agarráramos nosotros, ese local, era una segunda. De hecho, antes de que rentamos el local, yo compré una mesa de segunda para la casa. Y yo nunca sabía que se iba a rentar ahí para algo. Yo fui y era una segunda y yo compré una mesa ahí. Una mesa de madera y la puse aquí, nos fue después de bendición, la tuve aquí en la casa. Esta la mesa no sé qué pasó con ella ahora con los años. Y con el paso del tiempo ni sabía yo que se iba a hacer algo ahí de Dios. Con el paso del tiempo se rentó ahí, fuimos, arreglamos porque no tenía ni luz, no tenía nada, acondicionamos y hicimos ahí la iglesia. Nosotros ahí, Dios a través de nosotros, la arreglamos ahí entre todos. Hicimos la iglesia, después el local lo dejé. ¿Y qué pasó con el local de la iglesia? Llegó a su estado original, otra vez es la segunda. Así es. Entonces, hermanas, ese local no es la iglesia. Nosotros llegamos y ya era el local donde estaba la iglesia. Porque nosotros somos las piedritas que forman la iglesia. Amén. Nosotros somos las piedritas que forman la iglesia. Los que están sobre Jesús son las piedritas, no son las paredes de cemento o de hoja, de yeso o de madera, lo que sea. Los que forman la iglesia son las piedritas, que son las piedras vivas. Los creyentes que Pedro les dice a los creyentes, ustedes son las piedras vivas, que están sobre Cristo, la piedra viva, que es la piedra angular, y se forma, dice, la casa de Dios, y ahí está Dios. Amén. Por eso Jesús dijo, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, porque ahí está Dios con uno, pues. No es, hermanas, de que si estamos allá, Dios está con nosotros, y hay más autoridad de Dios, y si estamos aquí, hay menos autoridad de Dios, y hay menos bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no es el lugar, somos nosotros. Cuando estábamos allá, el Señor hacía sanidades, se movía con milagros, con bendiciones. Y nos venimos para acá, ¿y qué pasa? Pues aquí nos hace sanidades, hace milagros y da bendiciones. ¿Por qué lo mismo? Y si rato nos vamos de aquí. Si yo me cambiara de casa y damos otra casa de servicios, ustedes nos vamos todos para allá y Dios va a hacer lo mismo en otra casa también. Y otros nos vamos de ahí de esa casa y la gente ahí se mete, empieza a drogarse, a tomar lo que sea. Y pues es un picadero, lo que sea puede convertirse. Y antes era de bendición. Porque nosotros somos los que tenemos a Cristo con nosotros. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Por eso se enseña, hermanas, cuando se estudia lo que es la iglesia, de que la iglesia es como un órgano, es como si fuera como un órgano, algo vivo. Como usted que tiene su riñón y está vivo, y se le muere su riñón, pues entonces se pone uno malo, pues, ¿verdad? Si usted tiene el corazón, pero el corazón es un órgano que está vivo, su cerebro es un órgano que está vivo, sus pulmones están vivos, la iglesia es un ser vivo, no es algo así muerto, esto está muerto, esto es algo inanimado, es algo muerto, usted está viva, así está, nosotros la iglesia es algo vivo. Y donde vamos, Dios va con nosotros. Por eso uno va a una parte y uno ora y se manifiesta en cosas del enemigo, el Señor lo reprende. Uno va a una parte y Dios hace milagros. Una parte y Dios hace sanidades. Vamos a una parte, se manifiesta la presencia de Dios. Vamos a una parte y el Señor se manifiesta con poder. ¿Por qué? Porque somos nosotros. No vamos a ver un pedazo de la puerta o de donde estamos predicando, porque esa es la iglesia, ¿verdad? Y eso va a ser la bendición. Nosotros somos la iglesia. Amén. Si al rato nos fuéramos nosotros al mismo local ese, otra vez vamos a estar fuera ya la bendición, pero por nosotros, si nos vamos, otra vez no sería la bendición, porque somos nosotros, pues. Amén, aleluya. Entonces la iglesia somos nosotros. Por eso la iglesia es un grupo que Dios los llamó a salir de, como a los judíos que los llamó a salir de Egipto y los reunió en otra parte y era su grupito y Dios estaba con ellos ahí, con columna la columna de fuego, en la nube, Él estaba ahí, el Señor con ellos. Así nosotros nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo también a nosotros, en el sentido que nos separó del mundo, nos santificó, nos apartó para Él y Él está con nosotros y nos juntó, amén, nos hizo un grupito y estamos con el Señor. Y donde estemos, ¿sabes? Antes nos predicamos en el patio, luego después en la casa, luego después allá y donde sea. Entonces, hermanas, donde está el pueblo de Dios, está la bendición de Dios, amén, porque somos las piedritas que forman la iglesia de Dios. Por eso Jesús dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y por eso también la Biblia enseña
Ya lo he dicho otras veces, pero lo voy a decir esto. De que la Biblia enseña en 1 Corintios que un hombre se metió con la mujer de su papá, se metió como con la madrastra o la amante del papá, quién sabe qué era. Y dice la palabra de Dios que eso llegó a oídos de Pablo y a Pablo le desagradó porque no estaba bien. Y Pablo dijo que lo entregaran a las manos de Satanás para destrucción de su cuerpo, para que en el día del Señor fuera salvo. O sea, lo que quiere decir ahí, hermanas, en otras palabras, de que Dios dijo a través de Pablo que lo corrieran de la iglesia para que Satanás lo hiciera sufrir bien mucho en su cuerpo, le fuera de la patada, le fuera malísimo, y después se reconciliara y cuando viniera Cristo se salvara. Pero ¿por qué le iba de la patada, le iba a ir malísimo? Porque lo iban a correr de la iglesia de Corinto. Porque no iba a estar donde están todas las piedritas. Y ahí es la casa de Dios, donde está Dios. No es el local, no es el local, es donde están todos. El grupo. Y como no está en el grupo, está desprotegido. No tenía la bendición de Dios. Pero si está con el grupo del pueblo de Dios, si están 2 o 3 congregados en su nombre, dice Jesús, ahí está. Entonces, digo esto, hermanas, porque es una gran bendición reunirnos, hermanas. Amén, amén. Es una gran bendición reunirnos y Dios está con nosotros y nosotros somos las piedritas que forman la iglesia de Dios. Gloria a Dios. No son los lugares, no son los lugares.